nombres que vienen en la Biblia y desde luego tienen un amplio significado. Si tú tienes en tu persona al Espíritu Santo, bueno, es porque quiere que andes en santidad. Si tienes al Espíritu de verdad, es porque andes en la verdad. Si tienes al Espíritu de gracia, es porque también debes de mostrar la gracia. Si tienes al Consolador, también debes de ser un medio, un instrumento que sea como un consolador, como un medio, como un abogado. Y esta ocasión veremos algo que es interesante en relación a una obra del Espíritu Santo y que tiene que ver en Primera de Pedro, por favor. Pero Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dos versículos, y quiero que nos concentremos en la enseñanza. Veremos dos puntos, pero creo que son importantes si los meditamos, los reflexionamos a la luz de la Biblia. Dice el verso 20 y el verso 21, todos juntos. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay algo interesante aquí. Si vemos en la Biblia, por medio de este pasaje, es que el Espíritu Santo fue quien inspiró a hombres para escribir la palabra de Dios. Y eso es importante. Vamos a ir al verso 20. Dentro de las cosas, ojo aquí, en donde deberíamos de tener identidad, también es en las cosas y en lo que vemos que el Espíritu hizo. Y de entrada dice la palabra en el verso 20, entendiendo primero que, ¿por qué la palabra, por qué inicia este verso así? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si hay algo que se discute mucho en el mundo, es precisamente el tema de la Biblia, el tema de la Escritura, y uno de los temas es que pues fue escrita por hombres pecadores y creen que tiene errores, que tiene fallas, que no concuerdan, y es que la Biblia en este verso dice, entiende primero esto. Hace un llamado, ¿por qué? Porque generalmente el mundo no comprende, no entiende, no considera que la Biblia sea la palabra de Dios. Y cuando tantito quiere creer, únicamente a veces trata o agarra cosas que le convienen, que le gustan, que le parecen. Pero, ¿qué hay con la iglesia? ¿Qué hay con aquel que tiene a Cristo en su corazón? Debes de entender primero esto, comprender. ¿Qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, y esto lo iremos explicando. Entender de una palabra griega, ginosco, que significa, de un verbo primario, conocer. Debes de conocer, también significa saber, reconocer, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento. Y aquí vemos algo de parte de Dios que enfatiza, entendiendo primero esto. Si la persona, el cristiano, no entiende, no comprende, no se informa, no llega al conocimiento y a esa comprensión de que la Biblia es la palabra de Dios, pues no va a entender ni comprender muchas cosas. Así que usted debe de estar como cristiano plenamente convencido, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
No es como que los hombres de Dios hablaron únicamente por hablar, escribieron por escribir. No es así. Tiene que conocer esto, informarse. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, vas a tener problema cuando la leas, cuando la estudies. No creas que es como cualquier otro libro inspirado por cualquier ser humano. Ni es meramente un libro de bibliotecas para llenarte únicamente de información. Por medio de ella el Señor nos habla de su persona, de sus obras, de su voluntad para con el hombre. Si usted es una persona que no ha creído, no cree, no entiende, no la reconoce como la palabra de Dios, pues no vas a, y al contrario, no solo va a ser, no será de bendición del todo para ti, sino que puede que corras o se corra el riesgo de que arrastres a otras personas a creer lo mismo que tú. Entiende primero esto. ¿Qué cosa tengo que entender? Bueno, una de las cosas que debes de entender, que fue principalmente inspirada por el Espíritu Santo, pero veamos qué es lo que nos dice la segunda carta a Timoteo. Entiende primero esto. Conoce, infórmate. Segunda Timoteo 3, por favor, verso 16. Y esto debes de saberlo, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura, no un pedazo, no una carta, no un testamento, no. Toda la escritura, toda la escritura. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, así como un libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, así como un capítulo de un lado, también del otro, así como una palabra de la misma manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso debes de saberlo, eso debes de entenderlo. No hay pedazos, no hay trozos, nada más, es toda, toda. Es inspirada por Dios. Cuando comprende el cristiano esto, que toda la Biblia es inspirada por Dios, no tiene preferencia sobre cierto tema, no tiene preferencia sobre cierto testamento, no. Él comprende, él entiende, él tiene el conocimiento de Dios, que toda es de Dios y por lo tanto para él toda le es importante, toda le es de valor, toda le es valiosa, toda le es útil, toda le es provechosa. Toda la Biblia. Entiende primero eso. Que no fueron seres humanos únicamente a escribir lo que ellos quisieron, no, fue inspirada por Dios. Dios puso en la mente de ciertos hombres lo que tenía, lo que Él quería que escribieran, lo que Él quería que se escribiera en aquel tiempo. Eso sí, respetó carácter, respetó el vocabulario, respetó el estilo de cada escritor, pero lo que escribieron fue palabra de Dios. Yo no sé cómo a veces llegamos a comprender, imagínense, cuando dice la Biblia que allá en el texto del que le dimos lectura, que es inspirada por el Espíritu Santo, ¿usted cree que es más importante un pedazo que otro cuando el mismo Espíritu fue quien la inspiró? Si así fuera, entonces el Espíritu se contradeciría a sí mismo. Es el mismo Espíritu. Entiende primero esto.
Tan edificante es un libro del Antiguo y tan provechoso como uno del Nuevo Testamento. Toda. La Biblia agárrala como un todo. Cuando, ¿saben algo? Las sectas que generalmente se han levantado, echan por tierra ciertos, a ver, ¿sabes qué? Nada más vamos a regirnos por el Nuevo, u otras por el Antiguo. No, comprende esto, toda. Y aún cuando hay ciertos pasajes exclusivos para el pueblo de Israel, aún de ahí conocemos algo de Dios que nos ayuda en este tiempo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso debes de saberlo. Siéntete dichoso, siéntete gozoso, disfrútala, gózate. Y sabes, cuando usted o cuando nosotros la tomamos en cuenta, la consideramos, la valoramos, la amamos y vemos que es algo que viene de Dios, ¿sabes? Yo no puedo agarrar, sería estar en contra del Señor si agarro un pedazo nada más y el otro no. Estaría en contra de aquel que la inspiró. Inspirada por Dios, exhalada por Dios e inhalada por la mente de los hombres. Y ahí empezaron. Y útil, la palabra útil veíamos hace poco que significa provechosa, de beneficio, de ayuda, de bendición. ¿Cuándo? ¿Cuándo es de bendición? Cuando la tomas como un todo, como algo que vino de Dios. ¿Sabes algo? El origen de la Biblia, ¿quién es? Dios. El origen de la Biblia es Dios. Él fue, de Él salió de su voluntad. Nadie le dijo, inspira un libro. Nadie le dijo, usa a los hombres. Nadie le dijo, no, Él de su propia voluntad así lo quiso hacer. Y ha sido tan importante y tan valiosa, tanto uno como el otro. Y veremos más adelante por qué. Y útil para enseñar. Cuando leas la Biblia, o cuando leamos la Biblia, dile al Señor, digamos, Señor, enséñame algo. Enséñame. Debes de estudiarla con un espíritu humilde, de reconocer que necesita ser enseñado. Para que la Biblia te sea útil, para que la Biblia te sea provechosa, debes de tener un espíritu que sea enseñable, que de pronto si la Biblia te enseña algo, lo comprendas y lo analices y digas, ah, mira, me enseñó algo, ¿sabes? De pronto a veces creemos que ya lo sabemos todo, que ya lo conocemos todo, o que sabemos más que alguien más. Y veíamos al Espíritu Santo hace poco dentro de su inteligencia. Nadie conoce ni una gota del mar que es el Espíritu Santo en conocimiento. Mas sin embargo, Él constantemente nos está enseñando por medio de la misma palabra que Él inspiró. ¿Qué te enseña? ¿Qué enseña? Yo necesito ser enseñado. Todo ser humano necesita ser enseñado. No lo sabemos todo. Necesitamos ser enseñados por el Señor, por medio de su palabra. No solo enseñado, ser redarguido, ser confrontado. De pronto hay cosas que no son del todo correctas y el Espíritu de Dios te confronta por medio de su palabra. Te hace ver en qué áreas no estás del todo bien, no estás del todo correcto, no estás del todo íntegro, y te hace ver y te redarguye, te redarguye. Pero eso es cuando realmente tienes un espíritu enseñable, porque si de pronto ni eres enseñable, ni te confronta y crees que la Biblia es para todos, menos para ti, comprende eso, no es el plan del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tienes en tu vida,
que mora en ti, es el mismo que obra por medio de su palabra para convencerte, para darte enseñanza, para confrontarte también, para corregirte y para instruirte en justicia. ¿Y sabes que usa el Espíritu Santo? Toda la Biblia. Yo no sé, por ejemplo, hoy la lectura de hoy estuvo demasiado edificante. Edificante. No sé si observaron que ya el pueblo de Israel tenía el arca de Dios como un amuleto ya. Creían que porque el arca estaba con ellos, Dios les iba. Y a veces no comprendemos, y cuando vemos en la Biblia, y eso puede pasar hoy en día, creer que ya tenemos ciertos amuletos por estar en un lugar, por estar con una persona, y estaban bien desubicados, y nos sigue enseñando el Señor por medio de esas historias. La habían agarrado ya de amuleto. Así que no podemos, hermanos, solamente tomar una parte y otra no. Toda es inspirada por Dios. Y no hay nada que el Señor no haya querido transmitirnos por medio de ella. ¿Para qué? El punto, el que sigue, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Hermano, si yo agarro únicamente un libro o un testamento, ¿se logrará el propósito de Dios en mi vida para que yo logre ser perfecto? Cuando dice el verso 16 que toda la escritura, ese es el plan de Dios, que toda va a formar parte como resultado de que usted logre ser un hombre de Dios perfecto, maduro en la fe. Si usted de pronto agarra nada más una parte, nunca va a llegar a ser maduro. Va a aparentar ser maduro por fuera, pero por dentro bien ácido. La madurez viene cuando tomamos a la Biblia como un todo. Señor, enséñame, corrígeme, exhórtame, moldéame, cámbiame, renuévame como un todo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo lograremos ser hombres maduros, preparados para el Señor y para toda buena obra? Así que cuando quieras tomar en cuenta la palabra, recuerda que toda es inspirada por Dios y es de mucha bendición y utilidad. Pero cuando la agarras completita. A veces la agarramos como tipo buffet. ¿Sabes qué? Esto no me gusta. Mejor me agarro de acá. Y tipo buffet. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto sí. Ay, espérate. Si no estás en las espadas. Agarrando ensaladas, nada más las que más te gustan. ¿Cómo vas a lograr? Y el propósito de Dios es maravilloso. Es que seamos personas maduras, que seamos personas de bien, que seamos personas preparadas para toda buena obra. Cuando una persona toma la Biblia como un todo, será de mucha bendición a su vida, será de bendición a su familia, será de bendición en el trabajo, será de bendición en su iglesia, será de bendición en su ministerio y será de bendición en todos lados. En todos lados. Comprende esto, entiende esto, que la Biblia no vino únicamente porque hombres pensaron vamos a escribir un libro, no, vino de Dios y eso te debe de dar confianza y eso te debe de dar ese amor para la palabra, amor hacia la escritura. Que si vino de Dios es importante, que si vino de Dios es valiosa, que si vino de Dios es de respetarle, si vino de Dios. Hay veces nada más como que ciertas cosas nos persuaden, pero eso pasa a veces en el mundo. Vamos a Hechos,
capítulo 26. Hechos capítulo 26, verso 28. Si no entendemos que la Biblia viene de Dios, hermanos, como un todo, como parte de su plan, no vas a llegar a ser completamente maduro. ¿Cuál es la persona en la Biblia que nos habla que es perfecto y completamente maduro y que es el plan de Dios hasta que todos lleguemos a Él? ¿Quién es? Jesús. Jesús, si usted no agarra la Biblia como un todo, ¿cuándo vas a ser como Jesús? Vas a vivir toda la vida como Pedro cuando era nuevo en la fe, querer con todos golpear, gritar y hacer tantas cosas. Es un todo. Así que si tú quieres que Dios te cambie, te transforme, interésate en la Biblia como un todo, como de donde viene su origen, que es Dios. Vamos al verso 28, dice, aquí vemos a Pablo predicando el evangelio. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Pablo estaba predicándoles del Señor, hablándoles del Señor, y por poco lo persuades. Y así a veces sabemos ciertos cristianos persuadidos, por poco me persuades. No, deberías de convencerte, deberías de entender esto, que la Biblia es la palabra de Dios y no estar como que medio persuadido nada más. Compréndela. Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. No solo como que te persuade, como que te convence, como que te atrae, como que te inclina, como que no. ¿Cómo tomas la Biblia? Dios quiere que tengas una plena convicción de lo que es la Biblia. De lo que es la Biblia. Cuando tú tienes convicción que la Biblia es la palabra de Dios, cuando ves que alguien le está diciendo lo contrario, te saca, ay, a ver de dónde dice eso. Y hay tantas cosas que hay incluso en redes sociales que dicen una cosa y otra y no es realmente lo que la Biblia enseña. Hermanos, no solamente es un libro que trae sabiduría, no es solo un libro de atracción o de historias, es un libro maravilloso que es vivo, hermano. Y toda la Biblia es viva. Usted lee cualquier pasaje de la Biblia y Dios te va a hablar porque es vivo, no está muerto. No está muerto. Cuando le pides a Dios, Señor, háblame, Dios te habla. Nos habla, hermano. Vamos por favor a Hebreos 4:12. Yo no sé si usted sabía esto, pero no solo la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo es útil. No solo te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye con el propósito de que seas buen cristiano, sino que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, viva, y si habla de la palabra es toda, es Dios hablándonos. Es viva y eficaz. No hay palabra muerta, no hay palabra deshecha, no hay palabra que la tengamos que hacer por un lado, no. Hay que saber discernir, hay que escudriñarla. Es viva y eficaz la palabra de Dios. Cuando escuches esto ya no aplica y hay cosas, puede que diga, bueno, a ver, quizá algo fue para los judíos, pero aquí Dios me enseña algo de él.
Algo me enseña el Señor de él. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el fin de Dios? Algo me enseña Dios de él. Y hay enseñanza en toda la Biblia para nosotros. Porque es viva, mis hermanos. Por eso de pronto cada enseñanza, eso pareciera que algo le dijeron al pastor. No, es Dios conociendo nuestras vidas. Y como es viva, sientes que te está hablando, sientes que como si te estuviera observando, conociendo todo lo que vives, todo lo que haces, todo lo que piensas. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de él. Pero ¿saben algo? Aquí hay algo interesante. Si tú ya tienes al Espíritu Santo y le prestas atención a la palabra, pues es entonces donde usted va a comprender, va a discernir, va a analizar, va a reflexionar en la palabra. Pero ¿qué creen? No siempre sucede eso. Puede que la palabra se esté enseñando, pero si su corazón es duro y cree que usted no es para usted la enseñanza, pues ya no va a obrar el Espíritu Santo en un corazón así, en el que no está dispuesto a aceptar que la palabra es la palabra de Dios. Y eso lo vemos en varios pasajes, incluso en Hebreos, que escucharon la palabra, pero al no haberla escuchado con fe, no les fue de provecho. ¿Por qué? Porque tenían sus corazones endurecidos. Penetra, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando realmente queremos ser enseñados, Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a exhortarnos, a renovarnos cuando realmente queremos que Dios nos hable. Miren, vamos ahora, ya vimos que no solo fue inspirada por el Espíritu Santo, toda la Escritura es la palabra de Dios, y con el propósito de enseñarte a que seas maduro, perfecto, preparado para toda buena obra. La Biblia es eficaz y más cortante que toda espada. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Por eso cuando usted lee un pasaje de cualquier capítulo, de cualquier libro, Dios te estará hablando. Dios te estará enseñando. Dios te estará confrontando, Dios te estará redarguyendo de cualquier libro. Y no solo eso. Vamos a Juan capítulo 5. Juan 5, verso 39. 5:39. Así que identidad en la palabra de Dios, hermanos. Miren quién habló estas palabras. Escudriñad, ¿qué? Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿existía el Nuevo Testamento ya? No. Era el Antiguo Testamento. Escudriñad, estudien, investiguen. El Antiguo Testamento, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida, ¿qué? Eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesús. Dan testimonio, dan evidencia del Señor Jesús. Y si dan testimonio del Señor Jesús, son vivas y eficaces. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es una palabra viva y eficaz.
¿Con qué palabra se convirtieron los de Nínive? Con palabra viva. Y cada pasaje, ¿con qué palabras? ¿Qué palabras anunciaba en aquel tiempo Noé, donde no había ni Antiguo Testamento? Palabras vivas de Dios. Escudriñar. Cuando tú comprendes esto, escudriña que la Biblia es la palabra de Dios toda, así que vamos a escudriñarla, vamos a interesarnos en ella. No es por así nada más por encima, no, vamos a escudriñarla porque a ustedes os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, son tan vivas y eficaz. Vamos a Lucas, por favor, 16. Lucas 16. Es una historia que el Señor Jesús predica y anuncia. Lucas 16. En el verso 27, que cuando la palabra enseña del rico y aquel personaje, Lázaro, dice entonces entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, verso que sigue, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29, y Abraham le dijo, ¿a quién tienen? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué después? Óiganlos. Óiganlos. Si ellos le hubieran prestado atención a estos libros, ellos hubieran sido salvos. Y eso me habla, oiga lo que dice la palabra. A Moisés. ¿Y a quién más? Y a los profetas. A Moisés, el Antiguo Testamento. De él habla de la salvación. Cuando aquel eunuco iba y le dice el Espíritu Santo a Felipe que descendiera, ¿de qué estaba leyendo? ¿Con qué lo evangelizaron? Vamos a Hechos, por favor. Hechos, por favor, capítulo 8, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro, verso que sigue. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta, ¿qué? Al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermosos pasajes. ¿A qué profeta iba leyendo? A Isaías. Viva y eficaz. Una persona puede evangelizar con del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se evangeliza. Se evangeliza. Verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta Isaías esto, de sí mismo o de algún otro. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo, si crees de todo corazón en quién es Jesús, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué? Y le bautizó. Es viva, viva. ¿Y qué me dicen de otro personaje? Vamos por favor ahí en Hechos. Cuando empezó a predicar Esteban, ¿desde dónde empezó a predicar Esteban? ¿Sí sabe? Miren el capítulo 7. Si usted quiere un resumen del Antiguo Testamento, así bien bonito, lea el capítulo 7. Esteban empieza a narrar en el capítulo 7 el Antiguo Testamento. Así en pequeñito el Antiguo Testamento, bien narrado ahí. Capítulo 7, por favor. ¿Se parece? Ahí va, muy bien. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre, ¿quién? A Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y ahí se va, 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos, se habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y se va, hermanos. Desde Abraham se va. Y vamos por favor al verso 50. Y ahorita vamos al 50. Y ahí va Esteban, está predicando. Desde Abraham hasta, y aquí en el 44 van el tabernáculo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y se va, vamos al verso 50. Dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Después le dice, duros de servir, duros, incircuncisos de corazón. Vamos al verso 51, por favor. 51. Ahí está. Les dice, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Así que la Biblia puede ser enseñada, puede ser publicada, puede ser compartida. Pero si de pronto el corazón es duro, como en el tiempo antiguo y como en el tiempo de Esteban, y en este tiempo el corazón sigue siendo duro, que por más que se predique, por más que se enseñe, por más que se comparta, duros de cerviz. Cerviz es la parte de aquí atrás, que es muy difícil, se agachan, se humillan, se arrodillan. ¿Por qué? Porque hay soberbia, hay arrogancia, hay dureza. Incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Oigan, el Espíritu Santo siempre transmitiendo la palabra, compartiendo la palabra, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas, verso que sigue, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste? Toda la escritura nos habla del Señor. Obsérvalo. Jesús lo narra. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Esteban lo narra.
El mismo Pedro lo enseña. Es viva toda la Biblia, viva. Y vean cómo es que evangelizan ellos. Agarran buenos trozos de Biblia y evangelizan con la Biblia, con la palabra de Dios. No andan inventando. Si usted observa a Esteban, nada inventó, nada. Solamente compartió lo que él ya tenía en su corazón del Antiguo Testamento. Y lo mismo hace Pedro. Qué bonita forma de evangelizar. Entendiendo que la Biblia era viva y suficiente y que usa el Espíritu para convencer de justicia, de pecado, justicia y juicio a toda persona que realmente quiere algo con Dios. Así que, hermanos, ¿qué más queremos en relación a esto? Entiende primero esto. Así que cada vez que leas la Biblia, dile a Dios, Dios, enséñame algo. Sé que tu palabra es viva, que es eficaz. Ayúdame. No quiero agarrar solamente algo y desechar ciertos versos. Vamos nuevamente a 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de una palabra griega, profeteia, predicción, que se deriva de otra palabra, profetes, uno que predice, un profeta, un orador inspirado. Y dicha palabra se deriva de dos, pro y femi. Pro significa ante, enfrente, delante de, ante todo. Y femi significa mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Es decir, que cada palabra de la Escritura fue expuesta por un profeta, por un hombre de Dios, por un orador, guiado y dirigido ante todo por el Espíritu Santo, mostrando y dando a conocer los pensamientos de uno. ¿Y ese uno quién es? Dios. Afirmando por medio de ciertas personas la palabra. Así que no es de interpretación privada. Privada de una palabra griega, idios, que significa pertinente a uno mismo, propio de uno o separado. Y eso te da convicción que la Biblia no fue que Moisés escribió lo que quiso, que Juan escribió lo que quiso, que Pedro escribió lo que quiso o que Pablo. No. Escribieron los pensamientos de uno y ese alguien es Dios. Y en eso descanso. Y si, Señor, tú inspiraste a hombres, pues por algo me quieres enseñar a mí. Y algo interesante, si por ejemplo hay denominaciones que el Antiguo Testamento lo han hecho a un lado. Si ese hubiese sido el plan de Dios, créanme, hubiera sido nada más, nos hubiera llegado el Nuevo Testamento. Pero nos llegó toda la Biblia. Y no podemos echar por tierra una parte, porque es palabra de Dios. Y es pensamiento. Pensamiento del Señor. Hay una versión que lo dice así. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Jamás. Jamás. Identidad en la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Si usted de pronto, si el Espíritu la inspiró por completo y nomás agarramos un pedazo, entonces, ¿quién te está guiando a rechazar lo otro? ¿El mismo Espíritu? No lo creo. Porque si el mismo Espíritu inspiró todo, entonces te va a llevar a aceptar todo. Y si algo en ti está rechazando algo, entonces no creo y estoy completamente seguro que no es Dios llevándote a que solamente agarres una parte. Número 2, identidad con los hombres usados por el Espíritu de Dios. En el verso 21. Porque nunca la profecía, verso 21 por favor,
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y dice, nunca, nunca. Porque nunca la profecía, lo volvemos a lo mismo, fue traída por voluntad humana. En otras palabras, nunca un profeta escribió únicamente por escribir algo y quedar como en la Biblia, no. No se atribuyeron eso. ¿Y saben por qué no lo hicieron? ¿Sabe por qué no se atribuyeron eso? Porque respetaban y aparte, al ser llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu les impulsaba a escribir. Yo no dudo que hayan tenido sus escritos aparte, como cualquiera de nosotros que estudia algo, saca sus apuntes y un montonal de apuntes. Yo no lo dudo, eran estudiosos. Pero de eso a escribirlo como palabra de Dios, yo no creo que un Pedro haya escrito únicamente guiado a Marcos, a escribir el Evangelio según San Marcos y primera y segunda de Pedro. No creo. Una persona que estudia, una persona que le encanta estudiar, llena libretas, en apuntes, en comentarios. Por eso no creo que Pedro haya escrito nada más eso. Pero eso que escribió fue lo único que el Espíritu le dijo, escríbelo. ¿Por qué? Porque iba a quedar como palabra de Dios. Una persona estudiosa. A veces agarra hasta si trae algún ticket ahí, está apuntando porque le gusta apuntar. Llena sus hojas, su libreta. Pero escribió, dejó esto. Esto es inspirado, vino de Dios. Imagínense, Pedro, el que más anduvo con el Señor. ¿Quieren nada más que los 16 capítulos? ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? Tiene 16, ¿no? A ver los estudios. Ajá, 16. Y las dos cartas. Identidad en los hombres usados por el Espíritu Santo. Y aquí viene algo interesante. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Cuando quieras refutar algo, no solo acuérdate que es palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, sino recuerda la talla de lo que fueron los hombres de Dios. Fueron santos. ¿Qué me dicen de Moisés? ¿Quién de nosotros sería de la talla de Moisés, por ejemplo? Como para decirle esto no, Moisés. Observen los ejemplos de vida. Eran hombres santos. ¿Quién de nosotros como un Pedro, como un Juan el Bautista, como un Juan el apóstol, como un Pablo? Hombres que amaron a Dios, se entregaron a Dios, que murieron por Dios. Para que de pronto sus escritos nada más agarremos pedazos. Ellos lo hicieron amando a Dios. Se guardaron para Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Identidad en la palabra de Dios, identidad en los santos hombres de Dios. ¿Cómo decir, sabes qué? Oseas, Daniel, Jeremías, Isaías, te equivocaste, esto no. Si dieron su vida por el Señor, se negaron a sí mismos. Imagínense que de pronto apareciera uno de ellos y le, ¿sabes qué aquí? Esto no. Dieron sus propias vidas, hermano. No fueron cualquier hombre. Sí, una naturaleza como nosotros,
como seres humanos, tenían una naturaleza de pecado, pero fueron hombres que se apartaron para el Señor, se guardaron para el Señor, se consagraron para el Señor. Y si usted de pronto dice esto, no, ¿a poco estaríamos al calibre de cualquier personaje? Identidad con ellos. Yo no creo que Moisés haya escrito sin amar a Dios. Y si ellos hicieron esto, hermanos, se dejaron guiar por Dios para escribir, ahora usted déjese guiar por el Espíritu Santo para creer lo que otros ya escribieron. Nada más déjese. Pídale a Dios un corazón diferente. Ellos se dejaron guiar para escribir. Ahora usted déjese guiar para recibir la enseñanza. Y acepte lo que la Biblia enseña en cualquier pasaje, en cualquier segmento. Déjese guiar por el Señor. Así que si de pronto tienes una duda de cualquier tema, si tuvieras que preguntarle a un Abraham, ¿qué opinas de esto? ¿Lo harías o no lo harías? Observa sus estilos de vida. Un estilo de vida de Esteban, un estilo de vida de Pedro, un estilo de vida de Moisés, un estilo de vida de Abraham. Observa todo lo que hicieron y te das cuenta de que eran personas llenas del Espíritu de Dios. Observa. Hay personajes que desde luego cometieron pecado, le fallaron a Dios, pero eso también te lo revela el Señor y nos lo ha dejado como una enseñanza de advertencia, de consecuencia. Pero hay muchos personajes que fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que identidad de los hombres usados por el Espíritu Santo. Considéralo. Ya hicieron lo que hicieron por amor a Dios. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Imagínense. No solo el Espíritu Santo, sino a los hombres que dieron sus vidas por el Señor. Dice una versión, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. A ellos a escribir y a nosotros a ser enseñados. Así que, hermanos míos, identidad en la palabra que inspiró el Espíritu Santo, e identidad también en los personajes que Dios usó para escribir la palabra. Si tuvieras que decirle a Pablo, Pablo esto y aquello, ¿qué te diría Pablo? Ve su vida, analiza su vida, todo lo que hicieron por Dios. Y creo que la respuesta ahí misma está. ¿Qué harías, Abraham, en este caso? ¿Y qué decimos de nuestro Señor Jesús? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto el Señor Jesús a dar su propia vida? Si tuvieras que preguntarle algo, pregúntale al Señor. Y siempre te va a mostrar una respuesta en su palabra de lo que debemos de hacer. Hermanos, identidad con la palabra del Señor y también identidad con aquellos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Así que espero en Dios que haya sido de bendición. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de tu palabra. Gracias porque nos enseñas que toda es inspirada por usted. Gracias porque el origen de la Biblia es usted, Señor. En usted nació el pensar, en nosotros, Señor, y con el propósito de ser personas de bien para toda buena obra, Señor. Llevándonos cada día, Señor, a una imagen, a la imagen de tu Hijo, Señor. Sabemos que tu Hijo es la perfección, Señor. Él es nuestro punto a seguir. Mas, sin embargo, vimos y vemos en la Biblia muchos personajes que se esforzaron, Señor, por reflejar un Cristo en sus vidas. Gracias, Dios, porque también eso nos enseñas a nosotros. Ayúdanos a tener esa identidad en tu palabra, en reconocer y en entender primero que la Biblia es tu palabra, Señor. Y no solo eso,
sino también, Señor, sé que llegó a nuestras manos porque usaste, impulsaste a unas personas que se consagraron para ti, fueron guiadas por usted y que desde luego, Señor, demostraron a la luz de tu palabra ese amor genuino y sincero por ti, Señor. Bendice nuestras vidas ahora. Ahora tenemos una Biblia a nuestro alcance. Ahora tenemos una Biblia, pues incluso, Señor, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y debe de ser suficiente, Señor, para poder escudriñarla y conocerte día con día, Señor. Bendice a tu iglesia y ayúdanos, despierta a nosotros ese interés y esa convicción, Señor, de que todo lo que viene en tu palabra nos es de bendición. Nos edifica y nos es de mucho provecho. Bendícenos en todo, te lo pedimos, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.